Bueno, primero, Rudy, no sé cómo estás ahora. Cuéntanos un poco en esta... A mí me gusta decir nueva vida, en esta nueva etapa o nueva época. Sí, es así, porque al final es una nueva etapa, pero muy contento. O sea, contento porque sigo haciendo cosas, estoy pues también recibiendo muchísimo cariño a nivel de homenajes y repercusión en toda mi carrera deportiva y bueno, a raíz de eso pues viajando mucho, yendo a sitios, reencontrándome con muchísima gente del baloncesto que hacía tiempo que no veía, así que muy agradecido y lo más importante que al final me dio la toma de decisión de retirarme fue estar muchísimo tiempo con mis hijos, mi familia y eso también lo puedo estar disfrutando ahora. Y ahí personalmente hay un momento en el que piensas, hostia, lo que me he perdido, ¿no? La de cosas que he estado, o qué otra vida había fuera de la realidad que tenía. Sí, por supuesto que a nivel familiar te das cuenta de que el deporte y sobre todo el deporte que yo he sido profesional a nivel de viajes me ha quitado muchísimo tiempo de poder estar con mi familia, ¿no? Y ahí te das cuenta un poco de también como mi hijo ahora está teniendo actividades después del colegio, pues voy muchísimo más, estoy apoyándole en los entrenamientos y luego le llevo a los partidos, igual que mi hija pues ahora está empezando a hacer deporte. Son cosas que los fines de semana, por ejemplo, que mi mujer me decía, oye, vamos a este sitio, no podía porque tenía partidos, pues ahora ese tipo de cosas los puedo hacer. Y la verdad es que tanto ellos como yo estaban muy agradecidos de que tengamos más tiempo para nosotros. Y una pregunta que hacemos un poco a todos los que luego grabamos esta parte en vídeo y estas entrevistas un poco más tranquilas. El baloncesto, Rudy, si tú tuvieras que definirlo, ¿qué ha sido para ti? ¿O qué es para ti ahora mismo? Si te digo en frío, pum, ¿qué es el baloncesto? ¿Qué ha sido? Para mí, primero de todo, ha sido una diversión, porque al principio, como todo niño, hace deporte para pasarlo bien, hacer amigos y bueno, al final ejercicio en esas edades creo que es una prioridad que ahora les intento inculcar a mis hijos. Y luego ha sido también una herramienta para evadirme de muchísimas cosas, ¿no? De problemas a nivel personal, de problemas profesionales. Pues al final también ha sido una herramienta de centrarte en una cosa y dejar de lado otras. Uh-huh. Y cuando, antes de entrar en la parte deportiva y un poco repasar alguna etapa de tu carrera, cuando tú jugabas, pensabas mucho en las retiradas, algo que un jugador tiene en la cabeza, da un poco de vértigo, o cuando se va acercando, o no sé cómo se gestiona eso. Yo eso sí que lo pensé más en mi último año. O sea, mi último año yo creo que al principio era como este año y ya, pero claro, iba transcurriendo el año y cada vez pues veía que mi hijo dependía un poco más de mí, de que quería que fuera a este tipo de cosas, ¿no? Y después a nivel de profesional en el baloncesto veía también que un poco el rol se iba decantando pero que era lo normal, es una transición, ¿no? Y en ese sentido ahí pues iba pensando hasta que fue mi cumpleaños que un poco ahí vi que ya era 39 años, que ya era un veterano donde ya llevaba muchísimos años como profesional. Y ahí no me gustaba decir la palabra retiro porque al final es una palabra muy impactante después de haber jugado tantos años, pero ahí ya como me fui encaminando un poco más, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? De estar un poco más con la familia, pero sí que es cierto que físicamente el último año como en la selección me encontré bastante bien, ¿no? Así que también quería acabar de esa manera, de esa forma para yo sentirme a gusto con ese final. Uh-huh. Ahí iba a ir justo en el 2024, que es los últimos partidos. ¿Tú eras el jugador que imaginabas que ibas a ser? Porque se ha hablado mucho de tu transformación, de cómo has ido adaptando, de cómo has ido cambiando un poco tu juego. Y eso, deportivamente, veías un partido de Rudy en los juegos y tal, y decías, bueno, es que por poder podría seguir. Pero bueno, esa
era un poco el objetivo, ¿eh? Que la gente me viera como que todavía podría seguir jugando. Pero a la vez también he priorizado pues lo que te hablaba antes, ¿no? De familia, también dar un poco pues a la gente joven que vaya entrando, ¿no? Y no ser, no un estorbo, pero una persona que a lo mejor les quita minutos, ¿no? Y creo que en ese sentido yo, gracias a Dios, no he sido un deportista, un jugador egoísta y creo que también me he sabido, como hemos hablado antes, adaptar un poco al rol, que también lo que me ha dado es la madurez, ¿no? El construir el jugador que era antes al jugador que he terminado. La pregunta de que yo creo que me doy cuenta de que gracias a la transformación que tú dices, madurez de haber, pues lo que te decía, momentos buenos y momentos, sobre todo los malos, ha sido lo que me ha hecho aprender a ser una persona, pues al final el adaptarme un poco a las necesidades que tenía el entrenador y el equipo para poder conseguir esos objetivos, ¿no? Y creo eso es lo que me ha dado también el tener reconocimiento de muchos, ¿no? De haber podido valorar antes los beneficios a nivel colectivo que cualquier premio individual y eso al final en el deporte de equipo creo que es prioritario, ¿no? Y eso es lo que me metió también en la cabeza mi padre, ¿no? Y gracias a eso pues he podido tener, una trayectoria súper extendida y haber llegado a una edad que cuando tuve la tercera operación de espalda ni mucho menos me pensaba que podría haber llegado hasta esta edad. Ah, porque en ese momento, ¿tú qué piensas? ¿Esto se puede acabar pronto? ¿Se puede acabar ya? ¿Se puede acabar en algún momento? Cuando hago la tercera operación de espalda, a mí el doctor me dice, oye, tienes la espalda muy fastidiada y esta operación a lo mejor lo que nos va a hacer es estar 3 o 4 años más jugando, ¿no? Y fueron 8 o casi 9. Y yo creo que a un nivel bastante bueno y exigencia como tiene el Real Madrid y la selección española. Así que me siento un privilegiado de haberme juntado con gente también a nivel mental, a nivel físico, que me haya ayudado a poder llegar a esos objetivos y poder acabar una trayectoria como yo quería. Y cuando hablas de esa gente, o un poco si quieres a reconocer que a lo mejor no sale tantas veces o que no tienen tanta... ¿cómo te ha ayudado eso? Porque siempre vemos una recuperación, un proceso y tal. ¿Quién es o quién crees que ha sido clave en poder estirar esa carrera en un momento delicado? Bueno, yo te diría, hay muchísimas personas, pero después la gente que tienes alrededor, que es gente pues que a nivel psicológico me ha ayudado muchísimo a poder plantear situaciones que en muchos casos al principio no las sabía sacar adelante, ¿no? Y ella... O gestionar, pero sobre todo es momentos complicados que te va saliendo en la vida a nivel personal y deportiva que muchas veces no sabes gestionar y el poder seguir adelante con esta gente, el poder pues tener esa facilidad de transmitir a gente que tienes un problema. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado también a dar ese salto a nivel de construcción de juego, a nivel personal, a nivel de maduración. Eso es lo que me ha dado pues ser el jugador que he sido al final, ¿no? Y sobre todo yo siempre lo he dicho, ¿no? El estar rodeado de gente que sobre todo te das cuenta en los momentos más difíciles es cuando te das cuenta de que ese momento es la gente que merece estar a tu lado y eso es lo que me ha ayudado, ¿no? a conseguir los objetivos que me planteé durante esos años después de la operación. Ahora me voy un poco para atrás porque ayer preparando esta entrevista que cierra un poco ese círculo veíamos la foto de tuya con una revista gigante con no sé qué tendrías ahí 15, 14, 15. Y pensaba de ese ADN Peña, que es claro, queda lejísimos. Pero es verdad que luego cuando hablas con gente de esa época, te recuerda con un cariño enorme y valora mucho esa etapa. Y a lo mejor mucha parte de la afición no tiene, ya le veía muy atrás. ¿Qué queda de ese ADN Peña en Rodi? Bueno, yo creo que al final fue el trabajo de. Bueno, no fue un trabajo, pero fue un momento de inflexión en la toma de decisiones con mi familia. Al final piensa que con 12, 13 años me fui
de una isla que estaba con mi familia y me fui a un equipo donde tenía, bueno, una historia en el mundo del baloncesto y que, gracias a Dios, también mis padres pudieron vivirla hace mucho tiempo, y el poder juntarme con una de las mejores canteras a nivel europeo, para mí era un reto, pero un orgullo, ¿no? El poder seguir creciendo como jugador en una dinámica, pues, como bien decíamos, ¿no? De cantera, bueno, inculcar esos valores de jugar profesional, pero sobre todo, pues eso, el donde habían salido muchísimos jugadores de allí, ¿no? Y esa mentalidad del equipo primero, que es un poco lo que estaba señalando antes de clave, ¿viene de ahí o viene más tarde? Porque tú ahí eras un jugador explosivo, bueno, más protagonista. Lo mejor a nivel mediático, ahí fue un trampolín increíble. Un trampolín en el sentido de que, bueno, como tú decías, era un jugador muy explosivo, pero a la vez tenía esa libertad, ¿no? De tan joven, pues tener rangos de líder y de poder asumir muchísimos momentos de importancia. Yo siempre lo he dicho, yo he tenido muchísimas oportunidades de poder, cuando empezaba, de haber dejado el Joventut, pero yo creo que tenía un vínculo muy especial en el sentido de seguir creciendo como jugador, y eso, pues, lo que me hizo el poder ser uno de los jugadores únicos de acabar mi trayectoria en Europa y ir directamente a la NBA, ¿no? Claro, y llegamos a la NBA, que te digo, tampoco vamos a entrar en detalle de toda esa época, porque al final luego ya la tenemos muy documentada y se ha contado mucho, pero yo pensaba ayer, digo, sin ese paso por la NBA, ¿el Rudy que hemos visto después sería posible? Pues no lo sé. Gracias a Dios no puedo prever el futuro, porque creo que hay momentos. Yo siempre lo digo en la vida, que hay momentos, y yo me siento un privilegiado de haber podido cumplir uno de mis sueños, que era jugar en la NBA, de haber jugado minutos, porque al final, el otro día lo estaba comentando con Daimiel y me dice, es que al final jugaste 20 y pico minutos de media durante todos los años de NBA, y eso está muy bien. Y al final es eso, es lo que te decía un poco, de estar rodeado de gente, ¿no? Y bueno, a lo mejor en ese momento no estuve lo mejor asesorado que podía haber estado, pero son situaciones que te hacen crecer como jugador, como siempre lo he dicho, y después te hace el poder vincularte a lo que siempre he dicho en estas últimas entrevistas, reportajes, de haber podido vincularme al mejor equipo del mundo y haber tomado la mejor decisión del mundo de juntarme con el Real Madrid. No, yo quería hablar de esa decisión, porque en ese momento entiendo que había más opciones y que casi, pues, todo el abanico estaría más o menos abierto. Bueno, era un abanico muy amplio, porque es cierto que bueno, yo tenía en mente volver a Europa, porque al final es donde quería sentirme de nuevo jugador, como fui en la época del Joventut, ¿no? Pero sí que una de mis prioridades era jugar Euroliga y poderla ganar, ¿no? Bueno, había muchas opciones, pero la verdad es que tal y como estaba el proyecto en el Real Madrid, con sobre todo jugadores españoles, jugadores amigos que había podido vivir en la selección española, era un proyecto muy bonito y donde me veía liderando un proyecto, pues, muy ambicioso. Es cierto que a lo mejor en ese momento el Madrid había perdido un poco el ser uno de los mejores, pero yo sabía que tanto el proyecto que ellos me ofrecían, como el Presi, de la forma que se involucró para mi fichaje, yo creo que no di muchas opciones a los demás, porque ya lo tenía bastante claro el poder vincularme al club. ¿Tú crees que ahí, o la clave, yo intento, cuando ves ese Madrid con perspectiva de todo lo que hizo en esos años, y es algo muy difícil de repetir, que eran jugadores en su prime prácticamente, que o bien no habían ido a la NBA, como Sergi, sí, o bien volvíais, como tú, como Chacho, como... es muy y encima nacionales, con una identificación, es muy complicado que eso vuelva a pasar en algún contexto.
Bueno, es difícil. Yo siempre lo digo en estos, bueno, ahora en conversaciones que tengo con gente, incluso con Escariolo, ¿no? No podemos estar centrados en lo que fuimos, sino en lo que vamos a ser o esa transición para los jugadores jóvenes que están, bueno, que están saliendo, ¿no? No sé si vamos a tener un Pau Gasol o un Navarro o cualquier jugador que haya sido referente durante estos últimos años a nivel español. Lo que sí que es cierto es que yo creo que hay que cuidar al jugador español y hay que cuidar sobre todo esas categorías inferiores, ¿no? De que nos está dando pues muchos éxitos, ¿no? En la selección española, sobre todo en los torneos de competiciones base. Ojalá podamos seguir disfrutando, pero falta pues eso. Todavía hay que construir, tener una transición. Yo me acuerdo en el Eurobasket de 2022 que bueno, por la lesión de Sergi era uno de los jugadores únicos veteranos que estaba jugando Euroliga, porque yo me acuerdo que Hernán Gómez estaba en la NBA sin jugar muchos minutos. Pero bueno, yo al final es lo que pensé, ¿no? Al final Sergio tuvo las herramientas para construir un equipo competitivo y gracias a eso, al final, lo que siempre digo, ¿no? El equipo es lo que hace ganar títulos y así fue, porque no teníamos una superestrella, pero sí que fuimos un equipo, un grupo y al final pudimos conseguir eso. Pues eso es un poco lo que ahora tiene que crear y formar la selección para bueno, crear esos jugadores españoles y luego en clubes importantes el poder tener una base con jugadores de la casa, ¿no? Como puede ser ahora mismo Hugo o Ilimán, que están bueno, teniendo minutos en un equipo como es el Real Madrid, que tiene todas las exigencias del mundo. Y en ese paso al Real Madrid hay algo que encaja muy bien, o tú en él, o ellos en ti, que es ese madridismo, ese sentimiento de pertenencia. ¿Eso en qué momento crees que empieza a gestarse? Porque tú llegas ahí, no habías jugado en el Madrid nunca. No, a ver, es que es cierto que al final el entrar en un club tan grande, con tantas leyendas, con todos los títulos conseguidos, pues te da ese miedo de voy a poder encajar. Después, a nivel de repercusión, todo el mundo está en esa exigencia, ¿no? Tanto en prensa como en afición, porque siempre sabemos que los aficionados del Real Madrid son muy exigentes, ¿no? Pues tenía esas dudas y ese miedo de a lo mejor si iba a encajar o no. Pero te das cuenta después, cuando entras en esa dinámica, que es una gran familia, y eso es un poco lo que venía hablando de la selección española, ¿no? Ese conjunto, el poder, pues eso, tener esa base que decíamos española, y luego la gente que tienes alrededor trabajando para el club, es algo que te das cuenta que no otros equipos lo hacen, ¿no? Y esas facilidades, es cierto que a niveles como el Real Madrid solo las puedes encontrar en la NBA, ¿no? Y claro, ahí me sentí muy a gusto y cada vez tanto yo como mi familia como yo estábamos pues muy involucrados, ¿no? Tanto en la comunidad como en el equipo, ¿no? Son cosas que al final tengo muy buenos amigos en el club, pero después también tengo muy buena relación con futbolistas, ¿no? Que al final hacemos un grupo y una familia, que es lo que ha creado el Presi durante estos años, y gracias a eso al final se han conseguido todo lo que se ha conseguido. Y hablando sobre esa época con Pablo Lasso, me decía, es que cuando veamos dentro de unos años, Rudy está en todas las fotos, están en todos los éxitos, en toda la época gloriosa de la selección. Es que está, porque hay otros que a lo mejor en algunos no están, Rudy está en todas. Y claro, yo le preguntaba, pero ¿de dónde sacaba esas ganas de seguir ganando? ¿Cómo de adictivo ha sido para ti ganar? Eso entra en el ADN y en el gen competitivo que hemos tenido la familia Fernández. O sea, eso viene desde pequeñitos, desde que mi padre pues nos dio una pelota de baloncesto, y entre mi padre, que nos exigía, y después mi madre, que lidiaba un poco entre madre y a la vez, bueno, entre también el aguantar también los momentos de torneos, de toma de decisiones importantes cuando
cuando unos padres tienen la oportunidad de que su hijo se vaya con 12 años, hostia, ahora yo que soy padre, ahora me lo dicen de mis hijos y hostia, tienes que estar muy seguro, tienes que hacer un sacrificio porque si es lo que quieren tus hijos a esta edad temprana, son decisiones difíciles, pero ya te digo, al final tanto mi hermana como yo éramos muy competitivos, sabíamos que nos gustaba mucho el deporte, en mi caso muchos deportes, pero sobre todo el baloncesto, y al final ese gen competitivo venía pues desde muy pequeñitos. ¿Y esa decisión de con 12 años, tú lo tenías clara? O sea, ¿tú querías irte? Porque luego es verdad que en La Peña recuerdan también épocas de soledad, de estar jodido momentos difíciles, y llorar. Momentos muy difíciles. Es que piensa que tenía 12 años y me fui dentro de casa. O sea, es cierto que teníamos una familia, que era la de Miquel Nolis, que nos trató increíble y nunca nos faltaba de nada, pero ellos estaban en otro piso. Nosotros después estábamos en otro piso haciendo las nuestras y con jugadores más mayores, pero esa época yo la recuerdo como muy dura, muy dura. Y después alejado de tus padres, que eso también era complicado, pero es lo que te decía un poco de la suerte que tuve también, de que mi familia, sobre todo mis abuelos eran de Badalona y me hacían, digamos, la estancia mucha más amena, de que no tenía el patrón de mis padres, pero por lo menos podía estar con mi familia, que eso al final se agradecía, ¿no? Y un poco es eso, yo me acuerdo, hay una anécdota que justo mi hermana se va con 13 años al siglo XXI y mi madre unos lloros en el aeropuerto brutal y tal, y yo le dije, mamá, no pasa nada que yo estoy aquí, pero también piensa que dentro de 3 o 4 años me iré yo, o sea que ves acostumbrándote. Hasta la idea, ¿sabes? O sea que yo en ese sentido he sido menos casero, por ejemplo, que mi hermana. A mi hermana le costaba mucho ir a torneos, le costaba mucho ir a campus, pero yo no. Yo siempre era un tío para adelante y luego pues eso. Es cierto que había momentos que se pasaba mal, pero yo creo que con la gente también que tenía alrededor, los entrenadores que tuve en el Juventud, pues fue mucho más ameno. Quiero hacerte 2 o 3 más y para tampoco estar aquí, no te quiero quitar toda la mañana, ni mucho menos. O sea que quiero hablar de las Euroligas. Son 3 títulos y 3 muy... Yo ayer lo mismo, repasando un poco y tal, y digo, es que son 3 títulos totalmente diferentes entre sí en cuanto a momento del equipo, momento de cómo llega. ¿Cómo vas a recordar tú, si ahora mismo te pregunto por eso, qué te viene a la cabeza de las 3? Porque la primera fue como, bueno, un poco de ansiedad incluso, ¿no? De tener que ganar. Bueno, el primer año, pues llegamos a la Final Four. Mi primer año completo. Sí. O sea, llegamos a la Final Four y empezamos muy bien contra Olympiacos y luego nos ganó. ¿Esa es la de Londres? La de Londres. Que íbamos ganando casi de 20. O sea, pero después Spanulis empieza a meter, yo creo que un poco la poca experiencia, ¿no? La poca experiencia a lo mejor del equipo, eso pues fue un palo. Luego contra Maccabi en Milán creo que fue, también íbamos dominando el partido y en playoff sale jugadas individuales de Tari Rice y nos vuelven a ganar. Y eso es un poco, te ibas llenando la mochila, como yo digo, ibas llenando de problemas y de piedras, pero esas piedras te habían hecho pues el mentalmente seguir madurando un poco en esas cosas y luego llegamos a Madrid y dominamos esa Final Four y contra equipos muy potentes como fue Fenerbahce y Olympiacos, y ahí te das cuenta, ¿no? de que bueno, nos quitamos, digamos, un peso de encima también de ganar esa Euroliga, pero encima ganarla en Madrid con nuestra gente y poderla celebrar ahí fue algo muy emotivo. Luego la segunda fue un año muy duro a nivel de lesiones, pero apareció un chaval que se llama Luka Doncic y nos llevó él con su juventud, nos llevó a su liderazgo a ese torneo y... Pero ahí, Rudy, perdón que te pare, ahí ya erais un equipo muy ganador, ahí ya, aunque no estabais bien, el año ese fue complicadísimo, eso, hubo lesiones, se lesionó todo el mundo. Pero bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, aunque pierdas,
se veía el Madrid de otra manera. Todo el mundo, cuando jugaba contra nosotros, tenía la sensación de jugar contra un equipo muy sólido y también muy divertido. O sea, yo me acuerdo de llenar siempre los pabellones, de ir afuera y llenarlos y seguir llenándolos, porque a la gente también les gustaba ver de la forma que jugábamos, ¿no? Y eso fue eso. Muy buenas sensaciones a nivel de club y muy buenas a nivel de club. Y la sensación fue increíble, ¿no? El poder seguir compitiendo con Euroliga, seguir siendo entre el top 4 o la Final Four, no sé, de estar siempre ahí, de la gente siempre nos tenía siempre como muy valorados y lo que yo le doy mucho hincapié y mucha fortaleza a nivel de gestión de club es que se nos iban jugadores importantes, pero a la vez sabíamos a los jugadores nuevos, los veteranos, adaptar a esos jugadores nuevos que venían, de adaptarse un poco a la filosofía que ya teníamos dentro del equipo, ¿no? Y suplirlas de la mejor manera, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un punto muy importante para seguir compitiendo aún perdiendo jugadores referentes, pues como por ejemplo cuando estaba Mirotic en el Madrid, cuando se fue el Chacho, cuando se fue Luka, y Chapu también se va. El Chapu, pero al final seguíamos ese gen competitivo que es lo que nos daba seguir siendo pues el equipo que hemos sido, que somos. Y luego la última Euroliga, todo lo que pasó, etcétera, pero al final nos plantamos en una Final Four sin jugadores referentes, sin pivots casi, solo con Tavares. Y al final teníamos que dar esa garra que al final es el ADN Real Madrid, que es darlo hasta el final y creer siempre en la victoria y creer en nuestras oportunidades, y pensábamos que era una oportunidad para todos y se volvió a ganar. Y claro, porque piensas en Euroliga y es posible que el Madrid gane otra Euroliga, porque ahora mismo este año o el que viene, o al final en teoría va a estar más o menos siempre ahí. Hemos creado una base sólida en el Real Madrid, y no solo los jugadores, sino también la gente que trabaja en el club, para que el Madrid siga estando donde tiene que estar y donde bueno, siempre se le exige, ¿no? Pero lo que yo siempre pienso, que yo pensaba que no iba a haber nunca más en la vida y lo hemos vivido, y yo creo que sigo pensando que no volveremos a ver, es ganar un mundial. Y hemos ganado 2. Sí. Claro, es que yo ayer lo mismo, pensando en la figura de Rudy, en las levantadas, la imagen, tal, digo, es que hemos ganado 2 mundiales. Yo no sé si la gente es del todo consciente de lo que supone. Yo creo que no es consciente. Yo creo que la gente es más consciente cuando, ahora, por ejemplo, acabamos de vivir la Eurocopa de fútbol, ¿no? ¿Cuánto hacía que no se ganaba la Eurocopa? O sea, se hacía mucho, ¿no? Claro, ahí nos damos cuenta, porque al final es el deporte rey de aquí, pero claro, es un poco las palabras que dijo Pepu, ¿no? Cuando ganamos el primer mundial, baloncesto, ¿no? Y es cierto que sí, se respeta mucho el deporte del baloncesto, pero no a la vez como puede ser respetado el fútbol, ¿no? Pero es eso, hicimos historia, me acuerdo que se llenó Madrid de banderas, nos llegaban vídeos de que se había parado las clases de colegio para poder ver ese tipo de partidos. Eso tampoco pasaba, ¿no? Pero luego, ¿volveremos a verlo? Yo, si te era sincero, pues era complicado volver a poder quedar campeones del mundo por todo lo que conlleva. Pero bueno, no, con el trabajo y como decía, ¿no? El tener un buen grupo a nivel humano y deportivo, pues volvimos a ser campeón del mundo. Y explica Marta, hemos charlado con ella también en este especial, en esta revista, bueno, pues obviamente ese mundial, todo lo que significó para vosotros, todo lo que significó para ti, todo el componente emocional. Hostia, han pasado ya años, desde fuera, sí. Es que impresionó mucho, pero 2 cosas, deportivamente, el Rudy que se llegó a ver, que creo que Marta dice una frase como si no hubiera pasado todo lo que pasó, no hubiéramos visto a ese Rudy ni al que hemos visto después. Ya ha pasado tiempo, pero todavía
te Bueno, cuesta o te...? Bueno, se me pone la piel de gallina. O sea, probablemente tiene toda la razón mi hermana. Para mí, yo, bueno, al final, a nivel deportivo, yo siempre he intentado dar lo máximo y siempre he intentado pasármelo bien. Pero sí que es un punto de inflexión en ese momento, ¿no? Era a nivel personal, lo estaba pasando de las peores veces de mi vida y era una detrás de otra. O sea, no fue una ni dos, sino fueron al final tres que iban encima en un o sea, transcurría 2-3 semanas y era otro palo y otro palo. Y al final, a nivel mental, eso fue un desgaste muy fuerte, muy fuerte, pero es lo que te decía un poco, por eso te decía lo que me ha dado el baloncesto, ¿no? El también evadirme de esos problemas, el estar con gente que al final han sido compañeros, pero yo les transmitía que para mí fueron amigos e incluso hermanos, de que pudieran ayudarme en momentos difíciles y evadirme de esos problemas, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasó lo de mi hermana, después de haber pasado todo lo que pasamos, yo ya dije, oye, yo no tengo por qué estar aquí jugando a baloncesto, sino que ahora la prioridad es estar con la familia de verdad, ¿no? Y bueno, y es un poco lo que transmitía un poco el gen ese ganador, tanto de mi padre como de mi hermana, ¿no? De decir, es que a lo que nos hace feliz es verte competir. Y bueno, era una situación que para mí era una prioridad de decir, hostia, si les hace feliz. Y encima hubo una palabra que me dijo el doctor que operó a mi padre después del tema del cáncer. Y me dijo, piensa que por lo menos tu padre lo último que va a ver es verte jugar en el Campeonato del Mundo, ¿no? Y yo sabía que al final el baloncesto para mi padre era súper especial y súper importante. Y bueno, y después me acuerdo con Marc haciendo FaceTime con mi padre, con la venda ahí en la cabeza y con la copa en la mano, la Copa del Mundo en la mano. Y ver esa cara de felicidad de mi padre, tanto de mi padre y mi familia, para mí eso fue impagable. O sea, y bueno, son cosas de la vida que te hace crecer, te hacen madurar muchísimo, de 0 a 100 casi. Y eso, pues, la verdad es que siempre voy a estar agradecido a mi padre de todo lo que me ha inculcado, pero sobre todo en los momentos difíciles, el decir, oye, Rudy, toma esta decisión, juega, yo voy a estar ahí y lo que me hace feliz es verte jugar. Y era un poco, después de todo esto, cuando él siguió con su, digamos, tratamiento y su fuerza de voluntad, ahí es donde llegó, digamos, esa gran comida, me acuerdo en Marbella con amigos, de decir, bueno, yo voy a hacer lo que tú me digas, pero si tú llegas a esta sexta Olimpiada, que es algo que a mí me haría muchísima ilusión. Y yo ahí era cuando el momento de decir, ya he conseguido todo lo que he conseguido, pues a lo mejor dejo el baloncesto para poder estar más tiempo con mi familia, con mis padres, ¿no? Pero volver a lo de antes, decir, es que a mi padre le hace feliz verme jugar. Es que mi madre me decía, es que se pone tus partidos, los ve en directo y después a lo mejor pasan 2 horas y lo vuelve a ver, ¿sabes? Y bueno, y se le veía esa cara de felicidad al verme jugar. Y era un poco por eso seguí jugando y bueno, sobre todo este último año, ¿no? Yo se le decía mucho a Sergio de decir... y Sergio después, cuando quedamos campeón cuando pasamos a la Olimpiada, me dice, hostia, Rudy, nunca te había visto tan nervioso. Y era un poco eso, ¿sabes? Era un poco de decir, no, y yo se lo dije, y dice, no, tienes toda la razón. O sea, he estado insoportable en algunos momentos porque tenía esa ansiedad de cumplir el objetivo que le había prometido a mi padre. Y bueno, es así un poco el gen también competitivo que hablábamos antes. ¿Y esa comida Marbella? ¿Qué se puede contar de ahí o qué? Bueno, estábamos con unos amigos y yo me acuerdo que mi padre ya empezaba con el tratamiento, estaba un poco más apagado. Encima eran tratamientos innovadores que al final le repercutía en otras cosas, no el tema de cáncer, pero en otras cosas y al final... siempre la doctora le decía, tienes que ir más a menudo al doctor, tienes que ir más a caminar, porque había veces que estaba
reventado del tratamiento y se quedaba en el sofá y no lo movías de ahí, ¿no? Y era un momento de decir, bueno, yo voy a seguir. Yo le decía, yo no, es que al final ahora para mí el baloncesto ya está en segundo plano y quiero estar con mis hijos, quiero estar con vosotros, quiero poder venir más tiempo a Barcelona. Y mi padre me decía, no, tú tienes que seguir jugando y tal. Y yo le dije, vale, yo voy a seguir jugando, pero si tú te involucras en el sentido de hacer caso a mi madre, de irte a caminar, de comer bien, de comer sano. Y era un poco eso, ¿no? El tío aguantó muchísimo más tiempo de lo que nosotros pensábamos y lo que los doctores nos dijeron, pero hubo un momento que ya no pudo más y él se fue, pues eso, viendo baloncesto, que era lo que más le gustaba, y me acuerdo de ver un partido en el móvil y él ya casi no se le veía ni... O sea, se le veía, pero estaba medio apagándose, como hablábamos. Y fue un momento muy duro porque yo estaba viendo a lo mejor un partido del Real Madrid de Euroliga y él me cogía el móvil y se lo ponía así. O sea, sin ningún tipo de hablar ni nada, sino que cogía mi móvil y se ponía así para verlo juntos, ¿no? Pues a mi padre era así, era baloncesto en estado puro. ¿Y tú cumpliste con tu parte también? O sea, eso es lo que me dio un poco la decisión de decir... Bueno, yo creo que he cumplido, ya puedo estar relajado, ya puedo estar tranquilo de haber cumplido lo que le prometí a mi padre y creo que era la mejor forma de colgar las botas y de estar más vinculado, bueno, o estar más presente en momentos importantes en mi familia. pues quiero acabar, Rudy, volviendo a esa foto de ese chaval de Badalona, en Badalona, con la revista. Y diciendo, bueno, pues, no sé, 20 años después, igual, fácil. Más, yo diría más. Más. Acabo de hacer un recorrido un poco así, he cumplido, he hecho lo que he querido, has tenido una trayectoria irrepetible. No sé qué recuerdo crees que va a quedar o te gustaría que quedase de Rudy, qué legado o qué piensas ahora si ves a ese chaval con la revista diciendo, mira, ahora 20 años después lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho. Yo siempre lo he dicho que he sido un privilegiado de poder dedicarme al deporte que he mamado desde pequeño. O sea, eso creo que tiene que valorarse por todo lo que he conseguido y tal. Ha sido gracias también a todo el sacrificio que he tenido que hacer a nivel personal y profesional. Tener la vinculación de mi madre, de mi padre, de transmitirme todos esos valores para poder jugar al deporte que hemos jugado durante muchos años. Pero a mí me gustaría que la gente me recordara por un jugador que siempre se ha adaptado a lo que el equipo ha necesitado, ¿no? O sea, he intentado apartar mucho el egoísmo y apartado en el sentido de siempre transmitir a mi equipo que hay momentos que puedes estar más acertado, pues ese día te puedes tirar hasta las zapatillas, ¿no? Pero si hay otro día que no estás acertado, hay otras herramientas para poder ayudar al equipo, ¿no? Y eso es un poco lo que me inculcó mi padre, ¿no? Oye, valora lo que puedes hacer al equipo para que consiga esos objetivos y eso es lo que te dará la grandeza a nivel personal porque es un poco lo que he hecho durante estos últimos años, ¿no? Al final, un poco lo que hablábamos antes de la adaptación. O sea, claro, yo no podía ser el jugador explosivo o todas las que me tiraban el Juventud con el Real Madrid, porque es que en el Real Madrid estaban jugadores como el Chacho, como Sergi, como Jaycee, como Felipe, como muchísimos jugadores y al final era adaptarme un poco a lo que necesitaba el equipo para también darles ese margen a otros jugadores que sé y sabía que me iba a dar un reconocimiento de todos los títulos que he ganado. Pues muchas gracias, Rudy, por este ratito y que un placer. Muchas gracias por el legado, por el reportaje. Yo creo que va a quedar perfectamente plasmado y sobre todo lo importante va a quedar en la cabeza y en el recuerdo de mucha gente. Sí, por supuesto, y encima es eso. O sea, yo he crecido con vuestra revista, agradeceros todo el cariño que siempre habéis tenido, tanto conmigo como mi familia y bueno, espero que sigáis muchísimos años más con la revista, porque al final lo que decíamos, ¿no? La foto que me has enseñado con 12, 13 años, siempre yo me acuerdo eso es increíble porque yo me acuerdo, teníamos un apartamento
en Palma de Mallorca, en Puerto Colom, y íbamos, claro, primero salía mi hermana y luego empecé a salir yo en las revistas y siempre las apilotonábamos ahí de momentos que salíamos, tanto de categorías inferiores y después ya a nivel profesional, y esos son recuerdos que tengo para toda la vida.